Eh, este evento, decíamos, ha sido organizado por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y la Comisión Mixta de Capacitación y Becas del CINAR, con iniciativa muy importante por parte de Renata y otros colegas, cuyo desempeño ha tenido un claro énfasis, un acento muy fuerte a buscar cada vez formas más creativas, más propositivas, pero sobre todo más eficientes para la vinculación con la sociedad a la que como instituto nos debemos. Este encuentro tiene como finalidad seguir construyendo espacios de encuentro, de confluencia entre diversos actores, tanto del INAH como de la sociedad a la que como instituto debemos atender. Nuestra función social, asentada, sabemos, en nuestra ley orgánica, en el artículo segundo, fracción 8, 7, perdón, dice la investigación de índole teórica o aplicada a la solución de problemas de la población del país, a la conservación y uso social del patrimonio respectivo. Ayer, sabemos, conmemoramos 82 años, un año más de nuestra existencia para, como dicen en los pueblos, para acabalar 82. Esta trayectoria no ha sido ni fue nunca un camino que tuviera un trazo fijo y definido, mucho menos un programa de trabajo que nos diera tanto aliento. Lo que ha dado aliento es el hacer y el quehacer permanente. Lo que lo ha permitido ha sido, lo que ha constituido esa trayectoria, se ha forjado con saberes, con haceres, con quehaceres, de quienes constituimos a esta noble institución y hemos desempeñado tareas en ámbitos que al paso de los años se han multiplicado y diversificado. Sabemos que nuestras funciones sustantivas siguen siendo 4, que a maneras de pilares nos sostienen: la investigación, la conservación y la protección, la difusión y la enseñanza en materias de nuestra competencia. La manera de llevarlas a cabo es así, se ha ampliado, se ha diversificado, gracias a experiencias que han surgido en y desde los campos de nuestras competencias. Formas creativas y propositivas como esta que ahora iniciamos es muestra de ello. Renata decía hace un momento, nos da un poco de nervios para ver cómo sale, pero explorar formatos, incursionar en modos de comunicarnos, de compartir, es justamente lo que ha posibilitado la resistencia y la resiliencia del INAH en estos 82 años. Los contextos, los discursos, los compromisos institucionales han debido, eso sí, adaptarse a muy diferentes circunstancias, esperadas unas, insospechadas otras. ¿Hacia dónde caminar? Si no hay esta, interlocución, no solamente al interior de los gremios de especialidades, sino si no hay una interlocución con las formas sociales con las que trabajamos, pues esto siempre se nos agota. Y así la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural y la ENCRIM, también otras escuelas, pero particularmente estas dos áreas del instituto, pues contribuirán y han contribuido de manera muy, muy importante en poder justamente abrir espacios para replicar cosas que hayan sido exitosas, pero también para debatir cuando las cosas no nos salen tan bien. Esa parte yo creo que es muy central, algo que nos debe de conducir siempre, es justamente a construir de manera crítica alternativas que nos permitan adaptarlos a condiciones regionales, a condiciones locales. Hay muchos avances en cuestiones metodológicas para atender problemáticas y dividir todo lo que depende de la estructura del instituto, ¿no? Ahí tenemos que tener también mucha apertura, considero yo, a discusiones, a aportes interdisciplinarios, porque de ahí también nos nutrimos, ¿no? Comentábamos hace rato que, bueno, un evento como este, de manera similar a los que se han hecho cientos y cientos durante casi ya un año, que nos tiene así la pandemia, pues han sido momentos de reflexión, han sido momentos que han permitido valorar, evaluar, pero también encontrar y descubrir nuevas formas. Pero sin duda, ninguna de estas formas, por muy
digamos, por mucho empeño que le hayamos puesto para trabajar en estas modalidades a distancia, ninguna de ellas sustituye la irreemplazable tarea que tenemos en campo, con el patrimonio in situ, con las condiciones de las comunidades, de la sociedad. Ahí tendremos que tener mucha apertura para ver en qué condiciones vamos a reencontrarnos con toda esta realidad que ahora nos plantea, ¿no? Vamos a, no sé, ¿quieres que hable de las de las participaciones que vamos a tener ahora o conforme las vayan iniciando, Talía? Estará Nayeli Pacheco, Daniel Gallo de Nayarit, Miriam Pineda de Zacatecas. Así es, Aida. De todas maneras, Renata después va a tomar la palabra para irlos presentando. Muy bien. Okay. Bueno, entonces yo aquí le dejo, estaré muy interesada en escucharlos. Lamentablemente no me voy a poder quedar toda la sesión de hoy, pero ya me dijeron estará grabada y seguiré las otras dos y por supuesto, si me lo permiten, en la sesión de taller, que es en donde se va a hacer, digamos, como el sumum de todo esto. Pues muchas gracias y que todo sea de lo mejor. Renata, quítate los nervios. Mejor los nervios sería si no hacemos nada. Entonces sí que nos den nervios. Muchas gracias. Gracias. Pues serás bienvenida en esa sesión y seguramente tus reflexiones y trabajo, experiencias van a ser muy enriquecedoras. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Mari Carmen. ¿Voy a ser yo o Germán? Ok. Perdón. Ya Germán tiene razón. Sí. Germán. No importa el orden. Al final. Bueno, primero que nada les agradezco muchísimo por todo el trabajo que implica echar a andar estos foros en línea. Y bueno, sumándome, por supuesto, a las palabras que nos acaba de compartir Aida Castilleja, creo que me interesaría poner un poquito de contexto en esta instancia que hoy vengo a representar, digamos, que es la Comisión Mixta de Capacitación y Becas. Bueno, como mucha gente sabrá, el instituto siempre ha estado preocupado por la capacitación y actualización de sus trabajadores. El año pasado se logró concretar una instancia muy importante porque es una instancia enfocada específicamente a la rama de restauración, independientemente de la adscripción sindical que los colegas tengan, incluso de colegas que no están adscritos a un sindicato, pero que trabajan para el instituto, pues están abrazados por esta Comisión de Capacitación y Becas. Y el interés de esta comisión es, digamos, trabajar las iniciativas en colaboración con las otras partes del instituto que ya tienen una tradición formativa y de investigación de muchísimos años, en este caso la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y por supuesto la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Y pues este foro es la primera vez en que se puede concretar esta relación así de articulada. Y lo que me da muchísimo gusto además es que pues la vocación de este foro, que es una vocación por el saber descentralizado, pues de alguna manera le da un muy bonito arranque, ¿no? al tipo de iniciativas que queremos fomentar o construir desde esta Comisión Mixta de Capacitación y Becas. No quisiera ahondar mucho más y más bien agradecer nuevamente y en especial a Renata Schneider por ser tan generosa en la invitación y en la convocatoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán.
así es, creo que compartimos ese agradecimiento hacia Renata, hacia los colegas de los Centros SINA y bueno, obviamente la emoción que nos da estar ya colaborando y saber que este es el arranque de una serie de actividades que en conjunto, trabajadores, autoridades, todos vamos a ir desarrollando todo el año. Muchas gracias, Germán. Ahora sí, Mari Carmen, una disculpa, Sí. adelante. No, para nada, Talia. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues yo también quiero agradecer a Aida porque creo que su interés como secretaria técnica ha sido desde el inicio, desde que se conformó esta comisión a la que se refiere Germán, y felicito que tú estés ahorita participando aquí, es justamente el haber dado un giro a estas comisiones de capacitación en donde se escojan temas de interés, por lo menos en nuestro caso de la rama, que se puedan llevar a cabo con esta coordinación de diferentes dependencias, como bien lo decía Germán, con la escuela, con la Coordinación Nacional de Conservación, que somos parte, muchos de nuestros trabajadores de esta comisión de capacitación y becas. Por lo mismo, y siendo una iniciativa tan importante, pues la Coordinación Nacional de Conservación no puede hacer más que apoyar, y como lo ha hecho pues Renata Schneider, yo felicito siempre su participación en estos temas que implica, por supuesto, lo que es la conservación del patrimonio en comunidades. Y pues obviamente tenemos, como bien saben, esta área que ha estado encabezada por Blanca desde hace muchos años. Por otro lado, un poco, pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Aida en cuanto a que a pesar de que hemos sido ingeniosos con estas plataformas para poder llevar a cabo una serie de eventos, pues sí, lo presencial, pues para el área de restauración es fundamental. Sin embargo, aún así quiero señalar que esto es una de las bondades, pues una de las pocas cosas positivas que podría yo ver de la pandemia, ¿no? El tener estas plataformas nos permite ahorita justamente estar reunidas toda esta cantidad de personas, de participantes, ¿no? Que de otra manera, si ustedes recordarán, haciendo un poco de historia, cuando hacemos pues las reuniones con restauradores por parte de la iniciativa de la coordinación, o cuando se hacen las reuniones de restauradores por parte de la iniciativa sindical, pues no alcanza el tiempo en una sola reunión anual a poder ver todos estos temas que siempre nos preocupan, nos apasionan, porque tenemos que ver cuestiones o laborales o de actualización en cuanto a normatividad se refiere, ¿no? Entonces, pues el poder aprovechar estas plataformas, como bien lo decía hace un rato, en este tipo de eventos que ahorita toca pues este tema de comunidades, pero después seguirá cualquier otro tema que le interese a esta comisión impulsar, pues nosotros lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Pues tampoco ya quiero ahondar más en cosas que se han dicho, pero pues felicito otra vez la iniciativa y pues estaremos viendo los resultados que seguramente van a ser muy positivos, sobre todo de esta prometedora cartilla que han mencionado, porque sí, luego necesitamos homologar formas de actuar. Sabemos que el entrar a una comunidad no es sencillo, a veces olvidamos que somos externos, que somos ajenos, que no tenemos esa investidura institucional, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que nos acercamos a estas comunidades y que hablamos de su patrimonio cultural, a veces como si fuera algo ajeno a ellos, cuando realmente, pues por lo mismo, podemos conocerlo y conservarlo. Un saludo a todos y pues un buen comienzo y arranque para este encuentro. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues agradecemos muchísimo las palabras de Aida, de Mari Carmen, de Germán. Creo que fueron muy, muy sinceras y comparten este entusiasmo que tenemos por el tema que hoy nos reúne, y pues damos por inaugurado este ciclo de pláticas y el taller con el que va a cerrar.
y le cedería la palabra a Renata Schneider, que junto con, como ya lo han comentado, con un grupo de colegas de restauradores de los Centros SINA, pues tuvieron esta iniciativa. Y pues adelante, Renata, muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos, muchas gracias por todas las palabras que dijeron antes, y también quería agradecer muchísimo que casi nunca le damos su debido lugar a toda la gente que está en la organización de estos eventos, que es desde cómo se mandan los mails, cómo se diseñan, es decir, hay todo un trabajo atrás para que podamos estar aquí hoy presentando, de ensayos, etcétera. Quería agradecerle a todo el equipo que trabaja con Talía en la Dirección de Educación Social para la Conservación su apoyo en esta materia. Pero bueno, lo que creo, yo no quiero alargarme mucho, ya hablaremos más en el taller, pero creo que esta es una oportunidad así única para aprender de los centros SINA, que es algo que generalmente no se da como, siempre pienso en los mapas esos aéreos cuando uno va en el avión que ves el mapita de dónde sale de México y se ven las flechitas para los lugares, ¿no? Y yo creo que nos hace falta lo contrario, ¿no? De los lugares hacia adentro para poder generar una estructura que nos permita a todos trabajar y aprender y cumplir nuestra función en el instituto de mejor manera. Y creo que el trabajo que se desarrolla desde los centros SINA marca, digamos, un ingenio brutal por una serie de condiciones que tienen los centros SINA, unos más que otros, ¿no? Pero la forma en que han logrado desarrollar estrategias para atender el patrimonio en comunidades es muy interesante, y creo que vamos a poder aprender muchísimo y construir a partir de estas experiencias una cosa que nos pueda servir a nivel nacional, con las diferencias regionales que habrá, evidentemente. Pero bueno, quería contarles un poco. Están inscritas, que les agradecemos muchísimo también a la gente que confía en este pequeño proyectito. Hay 16 personas de Centro SINA, lo cual nos parece increíble. También hay etnógrafos de Centro SINA, hay incluso la gente que lleva sismos en Oaxaca, Marcela, que se inscribieron. Están 3 personas de acervos de diferentes lugares, unos de Lina, otros no. Hay 6 profesores del ENCRIM, que también les agradecemos profundamente su interés en esto, porque sin la formación digamos, es una de las partes así de piedra de toque que necesitamos para este tipo de trabajo. Hay 3 estudiantes. Luego, una cosa que me causa perplejidad y ternura brutal es que 2 de las autoridades que están justo en el área de atención a comunidades que están inscritas cuando deberían de ser parte de la coordinación, y la verdad es que se los agradecemos muchísimo. Y hay 11 restauradores también de diversos tipos que se han interesado en el trabajo. Algunos están adscritos a proyectos, otros son restauradores independientes, y luego hay una pequeña miscelánea ahí de gente de todo tipo. Y bueno, les voy a contar un poco la dinámica. La dinámica vamos a tener, hoy va a durar un poco más la sesión, pero cada participante tiene entre 20 y 25 minutos para hablar, y al final de la sesión se abrirá el espacio durante 15 minutos para preguntas. Solo vamos a rescatar las preguntas que estén dentro de la gente que se inscribió, pero la gente que si nos está viendo en Facebook Live o en YouTube pueden hacerlas ahí y las recogeremos, y si da tiempo las podremos, digamos, comentar. Y si no, las vamos a trabajar en el taller porque seguro son de importancia máxima, y entonces todo es fundamental. Y la otra cosa es recordarle a los participantes que después de la última sesión de presentaciones, vamos a pedirles que todos elaboren un pequeño documento, ensayo, texto, puntuación, como quieran, de las cosas que les preocupan más, de las cosas que les parece que debe tocar la cartilla, entendiendo la cartilla como una especie de tratado breve y elemental de algo, ¿me explico? Es decir, algo que nos dé pautas en diversos puntos. A lo mejor tendremos que dividirnos en equipos si vemos que está muy compleja los temas y son demasiado amplios. A lo mejor tendremos que hacer diversos pequeños equipos que vayan trabajando. Por eso necesitamos su apoyo presentando el documento para el 20, para que nosotros, tanto en la organización como en la gente de capacitación y becas, y nosotros podamos hacer subgrupos y un trabajo previo. Pero también están invitados ustedes a, si quieren participar en este primer tamiz, más que tamiz, digamos, hacer las diferentes conjunciones, sería extraordinario. Bueno, ahora sí ya hemos pasado la media hora de introducción y vamos a empezar con la exposición de Nayeli Pacheco.
que se intitula Experiencias colaborativas para la conservación en Chiapas. Nayeli es licenciada en restauración de bienes muebles por la ECRO y tiene una especialización en conservación y restauración de pintura mural. Actualmente es estudiante de la maestría en Antropología Social y Etnología del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica, el CIMSUR, de la UNAM. Cursó el diplomado de Historia y Teorías de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural que se hacía en la ENCRIM, o se sigue haciendo, y el de Análisis de la Cultura de la Coordinación Nacional de Antropología. Desde hace 11 años ha participado en proyectos de conservación y restauración desde el ámbito privado y en el INAH, y uno de estos destacables es el de conservación y restauración y puesta en valor de la pintura mural de Bonampak, Chiapas, perdón, mi perra que grita, y desde el 2012 forma parte del área de conservación del Centro INAH Chiapas. Ha impartido varias pláticas del trabajo que realiza en Chiapas y entre ellas destaca el diálogo del conocimiento para la conservación en el patrimonio cultural que expuso en el Museo Reina Sofía en el 2016. Y le cedo la palabra a Nayeli. Nayeli, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Pues buenos días, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también quiero agradecer por considerarme en participar en este proyecto que sin duda, como ya han dicho, va a enriquecer y pues es aprovechar estos momentos de pandemia que también, bueno, nos traen tiempo para reflexionar acerca del trabajo que se está haciendo y pues desde varios ámbitos, ¿no? Es muy enriquecedor que estén participando autoridades del INAH, de varias coordinaciones, colegas restauradores y compañeros también de otros estados. Entonces, bueno, también creo que va a ser muy interesante este ejercicio porque, como bien decía Mari Carmen Castro, pues pocas veces tenemos el tiempo para sentarnos a discutir sobre este tema en particular. Y bueno, mi intención con esta plática es compartir la experiencia que he tenido en mi trabajo aquí en Chiapas, ¿no? Entonces me voy a centrar en dos casos muy específicos para poder desmenuzar todas las actividades que he hecho en cada uno de estas localidades, que bueno, también hay más trabajo en otros lugares, en la misma ciudad de San Cristóbal de las Casas con otras características, pero bueno, me quise centrar en estos dos porque justo son proyectos que han tenido cosas muy buenas y también pues otras cosas que nos han representado ciertas dificultades. Entonces, bueno, es pues eso, ¿no? Compartir el trabajo y compartir tanto lo bueno como lo malo de las experiencias que he tenido en estos años en Chiapas. Y comienzo platicando 3 objetivos muy generales del trabajo que hacemos en el área de conservación del Centro INAH. El primero, pues, es precisamente la atención pronta y eficaz para la conservación de los objetos con significación y relevancia social, cultural y religiosa. Y esto resalto la atención pronta y eficaz porque muchas veces cuando nos llaman para atender algún objeto de patrimonio cultural que, bueno, toma otra connotación en estos contextos, pues es porque obviamente se está esperando una resolución pronta y muchas veces las limitaciones del Centro INAH, tanto de presupuesto como de personal, pues representan en sí mismas ya un reto, ¿no? Entonces tenemos que buscar qué decisiones tomar y a veces echar mano de algunas otras herramientas para poder dar soluciones pues eficaces y inmediatas. Y en ese sentido, pues también le ha tocado mucho a Mari Carmen Castro y a Blanca Noval en la coordinación, pues que muchas veces pedimos gritos de auxilio, ¿no? Desde aquí del Estado a la coordinación, cuando tenemos algún problema que resolver y no tenemos los elementos, ya sea económicos o de recursos humanos para resolverlos. Y bueno, otro de los objetivos pues es el de la implementación y la difusión de acciones que contribuyan a la conservación de estos objetos. Nos hemos enfocado mucho también en realizar pláticas de difusión del trabajo del INAH, que pues en realidad vemos que se desconoce en gran parte del estado,
y pláticas de acciones de conservación preventiva muy sencillas para que las personas puedan aplicar desde sus cargos o desde la cotidianidad en la que interactúan con estos objetos de significación y relevancia social, cultural y religiosa. Y bueno, un objetivo que yo me planteo a partir de haber entrado a la maestría, que pues me ha dejado también muchas reflexiones y aprendizajes, es profundizar en la investigación transdisciplinaria y poder dar continuidad también y seguimiento a los trabajos que ya se han hecho previamente, pero profundizar más en la investigación para que como restauradores tengamos más elementos al momento de realizar las tareas que nos corresponden. Voy a comenzar, bueno, a lo largo de esta plática voy a resaltar y voy a identificar dificultades tanto del INAH, o sea, dificultades que he visto en el camino, tanto del INAH, por la organización que tiene, por la estructura, por las carencias o por diversos motivos, como de también la organización que existe ya cuando llegamos a las comunidades, ¿no? Cómo se dan estas relaciones, cómo se van construyendo y por qué se pierden o se dificultan ciertos procesos de comunicación e intercambio. Entonces voy a ir resaltando cada uno de ellos. Y comienzo con San Felipe Catepec, que es una localidad de origen tzotzil que pertenece al municipio de San Cristóbal de las Casas. Aquí en el mapa podemos ver que en realidad está muy cercano a la ciudad de San Cristóbal y es una localidad que pues está organizada con autoridades ejidales y comunales, y en particular para la iglesia, las decisiones las toma la Junta Mayor, que es un grupo de personas que se nombran en las asambleas comunitarias. Hay un comité pro mejoras, y bueno, a esta organización pues nos hemos sumado desde el área de conservación, las restauradoras, para realizar varias acciones de conservación y restauración en la iglesia y en los bienes muebles al interior de la iglesia. Y aquí resalto con esta lista que, bueno, llevamos alrededor de 10 años trabajando con ellos, más o menos cercanamente y con una continuidad para resolver ciertas acciones específicas en materia de conservación. Y bueno, esto no quiere decir que ya por esta cercanía y esta trayectoria, pues todo el trabajo esté hecho, ¿no? Lo que he podido identificar es que por una parte las juntas y los comités cambian cada cierto tiempo, ¿no? En este caso una cambia cada 3 años, otra creo que cada 4 años. Entonces, bueno, el trabajo que ya se ha hecho con un grupo de personas, pues se tiene que volver a hacer con los nuevos integrantes que entran a las juntas. Bueno, aquí hay una imagen de la asistencia a una asamblea comunitaria. Y pues bueno, me ha tocado a mí en lo personal estar asistiendo a esas asambleas que se realizan los domingos, una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Y pues gracias a asistir a esas asambleas, que bueno, al principio sí uno va con muchos nervios y con pocas herramientas y de repente uno dice, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cuál va a ser mi papel? ¿No? Porque al principio pues yo me cuestionaba, ¿por qué me están invitando, me están insistiendo tanto que vaya yo a la asamblea? Y en las asambleas me pude dar cuenta de la dinámica, ¿no? Que la Junta Mayor tiene una gran responsabilidad porque la gente de la localidad pues les exigen resultados, les exigen las acciones que ellos tienen por haber tomado este cargo en la iglesia, ¿no? Otra cosa que me pude percatar gracias a estar asistiendo en las asambleas es que también la dinámica de las personas de la localidad pues ha ido cambiando porque gran parte de la población ahora tiene que salir a trabajar aquí a la ciudad de San Cristóbal o incluso a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y ya hay una dificultad para que se asuman los cargos, ¿no? Entonces incluso me invitaron a un cambio de la junta y pues fue interesante ver cómo personas jóvenes decían, no, pues yo ya no puedo porque tengo que ir a estudiar, o yo ya no puedo porque tengo que ir a trabajar, no podían asumir el cargo, pero a cambio ofrecían apoyar con dinero o buscar un familiar que los reemplazara en las actividades que se tenía que hacer.
Entonces, bueno, uno en ese momento, pues yo sí me preguntaba, bueno, yo como restauradora, ¿qué tengo que ver con estar en esta asamblea de un cambio de cargos? Y al final, pues sí decían, me preguntaban cosas técnicas, porque como se iba a pintar la iglesia y las fachadas, pues me preguntaban, bueno, ¿qué materiales se necesitan, no? Porque si esta persona no puede tomar el cargo, ¿cómo nos puede apoyar? Bueno, pues que compre pigmentos, que compre cosas que se iban a necesitar para el trabajo. Y de aquí pues quiero resaltar precisamente eso, que hay muchas actividades que pareciera que como restauradores no es necesario que nos involucremos o que por nuestro trabajo cotidiano en el Centro INAH no podemos estar tan involucrados, pero que sí cuando nos involucramos pues hay un impacto positivo a futuro, ¿no? A corto y a mediano plazo. Y bueno, una de las cosas positivas que hemos visto aquí en San Felipe es que al estar haciendo el trabajo muy de cerca con ellos y al ser los integrantes de la Junta Mayor los que se involucraron en hacer todo el trabajo de las fachadas, pues ellos siguieron dándole mantenimiento a la iglesia, impermeabilizando con cal y alumbre y resolviendo cosas de pintura o ya sabían hacer los rezanes con cal, entonces ellos desde su cargo pues pudieron resolver también eficientemente y rápido ciertas situaciones que se les presentaron. Entonces, bueno, ese es como una de las, como uno de los resultados que creo que ha dejado el estar de cerca dando estas pláticas de conservación y el estar de cerca en estos procesos que les comento, ¿no? Y dificultades que he visto en el trabajo realizado, bueno, pues esto, que es necesario seguir teniendo presencia porque pues las autoridades cambian y también los canales de comunicación que se establecen en el Centro INAH, ¿no? Nos ha pasado que a veces la comunicación entre las áreas del Centro INAH no es tan efectiva. Por ejemplo, ahora en el sismo, bueno, estábamos cada área del Centro INAH muy ocupados en resolver cuestiones administrativas y de trámites, y se dejó de lado un poco esta comunicación en concreto con San Felipe Catepec. Entonces nos tocó que un domingo que los restauradores estábamos haciendo el inventario de los bienes de la iglesia, nos llaman a la asamblea y la gente estaba muy enojada porque pues no se había comenzado a hacer nada de la reconstrucción del inmueble y no se había ido a dar la información de cuándo se iba a empezar o cuáles eran las dificultades y qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces también pues resaltar eso, que aunque haya un canal de comunicación y una vinculación ya previamente establecida, pues alguna otra carencia por parte del instituto, que se entiende como una institución, o sea, en general, no se identifica, bueno, fue el área de conservación la que hizo esto, fueron los arqueólogos o fueron los arquitectos, sino es el INAH. Pues nos tocó ver que la gente estaba muy enojada y diciendo, ya no vamos a dejar entrar al INAH, ¿no? Y nosotros lo vamos a resolver. Y entonces, cómo esas cosas pueden dañar también, pues, un trabajo que ya se había hecho previamente. Entonces, esto sería como, pues, identificar esas cosas buenas que hemos tenido del trabajo y también, pues, que si se descuida esa relación y si se descuidan esos canales de comunicación, pues también pueden haber consecuencias negativas. Y el segundo caso que les quiero compartir sería el de Tenejapa, que bueno, es una localidad de origen celtal que está localizada al noroeste de San Cristóbal de las Casas, aproximadamente toma 1:30 a 2 horas por las condiciones de la carretera llegar a esa localidad. Quiero resaltar que hemos únicamente trabajado en la cabecera municipal, y bueno, es un municipio grande que tiene muchos parajes y muchas localidades que lo conforman, pero el canal también que se ha establecido ha sido en la cabecera municipal y tienen ahí el templo principal, que es el templo de San Ildefonso, pero también hay otras capillas pequeñas donde hay bienes históricos, imágenes religiosas. Y lo que quiero compartir aquí es que en el año de 2014 se realizó una plática dentro de un pequeño curso que titulamos Coadyuvancia para la conservación del patrimonio cultural histórico en el estado de Chiapas,
con apoyo del área de atención a grupos sociales de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural. Estaba comentando que veo un poco aquí lenta la presentación en mi computadora, no sé si sea aquí el internet, pero les comentaba de Tenejapa. En el año de 2014 realizamos una serie de pláticas de conservación preventiva. Ay, tengo problemas con la presentación. Naye, ya tomé yo el control y tú dime en cuál quieres, porque creo que es más fácil. Ok, sí, gracias. Creo que era como la cuarta diapositiva, que está lo de Tenejapa y están unas fotos de una plática que estamos dando, de coadyuvancia para la conservación. No sé si ya lo ven. No sé, es que ya perdí yo el control. No sé si alguien que se le aparezca que pueda tomar el control, por favor, e irse a la diapositiva número 5. Porque la tenía yo en pantalla y desapareció. Sí, yo no la veo ya tampoco. Bueno, en lo que se solucionan estos problemas técnicos, eran una diapositiva con fotos de esa plática de 2014. Me apoyó mucho Blanca Noval y Mari Carmen y Jennifer Bautista desde el área de atención a comunidades, a grupos sociales. Nos acompañó el restaurador Josué Alcántara, que también va a estar compartiendo su experiencia en este ejercicio, y el sociólogo Carlos Cañete. Entonces hicimos una serie de pláticas de conservación preventiva, y cuando llegamos a Tenejapa a hacer las pláticas, bueno, yo en ese momento percibí que había asistido muy poca gente, ¿no? Pero bueno, la plática sirvió aparte para dejar, compartir el trabajo que hace Lina y compartir acciones de conservación preventiva muy básicas que la gente pudiera implementar en la iglesia. Pudimos darnos cuenta que había dos grupos pues ahí en la iglesia tomando decisiones, ¿no? Y teniendo ciertas actividades. Uno es la Junta del Quinto Viernes, que básicamente está conformada por personas de la localidad de Tenejapa, pero que son mestizos, caxtlanes, como nos llaman en las comunidades indígenas, y los integrantes de la costumbre o el costumbre, que son los indígenas de Tenejapa, que ambos realizan sus ceremonias y sus actividades al interior de la misma iglesia, comparten el espacio, pero tienen diferentes formas de proceder y toman diferentes decisiones. En ese momento, ese curso también sirvió para conocer que había algunas diferencias entre estos dos grupos, y solo había una persona de la costumbre que había tenido un cargo en el pasado, y los demás eran chicos muy jóvenes, mestizos de ahí de la localidad de Tenejapa, o caxtlanes, como nos llaman en las localidades. Entonces eso fue desde el año 2014, ¿no? Y reitero que en ese momento pues yo sentí que había asistido muy poca gente, no alcanzaba yo a vislumbrar el impacto que esa actividad podía tener, y en 2017, cuando ocurrió el sismo, fue muy interesante llegar a la localidad y que los chicos que asistieron a esa plática ahora tenían un cargo. Uno de ellos era presidente de la Junta del Quinto Viernes, y tenían cargos pues también ahí en la iglesia, y cuando nos vieron pues inmediatamente se acercaron y nos dijeron, oigan, vengan a revisar las imágenes, porque nos acordamos de las medidas de conservación que nos compartieron y las aplicamos al momento de trasladar las imágenes. Entonces aquí pongo una foto de cómo los integrantes de la Junta del Quinto Viernes decidieron trasladar las imágenes fuera de la iglesia de San Ildefonso y llevarlas a otra capilla, ponerles unos tolditos de protección. A varias de las imágenes les hicieron unas bases de madera para no tenerlas en el piso. Y bueno, obviamente nos dio mucho orgullo y nos dio mucha felicidad ver pues esa respuesta, y ver que esa pequeña semillita que se sembró en 2014, pues sí había tenido pues frutos directos y tangibles, ¿no? Y que los estábamos viendo 3 años después.
Y bueno, comparto aquí también imágenes de varios momentos desde 2017 hasta 2019 que estuvimos asistiendo al templo después del sismo, cuando estaban restaurando el edificio y cuando se entregó ya restaurado el edificio y pudieron regresar las imágenes al templo de San Ildefonso. Y en contraparte, la primera imagen es también una imagen a cargo custodiada por la Junta del Quinto Viernes, y la segunda imagen es el traslado de uno de los santos que custodian los integrantes de la costumbre. Y bueno, tomaron decisiones muy diferentes, ¿no? Lo cual no quiere decir que una decisión haya sido buena y otra mala. Las personas de la costumbre decidieron no sacar a los santos del templo, a pesar de que el inmueble estaba sumamente dañado. Ellos consultaron a los pasados, hicieron sus ceremonias y dijeron que las imágenes no iban a salir del templo, y mucho menos el patrón, que es San Ildefonso. Y para poder revisar las imágenes, nosotros los restauradores tuvimos que asistir a una ceremonia que nos acompañó también el sociólogo Carlos Cañete y personal de la coordinación, operadores que estaban en ese momento apoyándonos con lo del sismo. Tuvimos que asistir a una ceremonia para poder que cada mayordomo de la imagen nos dejara poder revisar las imágenes sin ropa. Y bueno, también pues muy importante que ya después de haber estado en varias reuniones y haber asistido a las ceremonias y demás, pues sí nos permitieron ver al patrón, que nos habían dicho al principio que no, y nos permitieron también verlo sin ropa e incluso tomar fotografías para documentar el estado de conservación. Entonces, bueno, aquí es pues resaltar eso, que también el estar participando en actividades que uno puede pensar que como especialista o restaurador pues no tendríamos que involucrarnos tanto en ello, como eso sí abre un vínculo y un canal de comunicación y la confianza con las personas. Y también es importante para mí, en este caso, pues que estar en esos momentos y estar más de cerca con la gente y tener estos diálogos que ocurren en estos momentos, pues me han ayudado a comprender y me han ayudado también a aprender muchas cosas que para mí eran desconocidas. Y pues para ya no alargarme más, aparte de la interrupción y las eventualidades técnicas que hubo, pues para mí los retos a futuro son pues justo lo que he mencionado en los dos casos, ¿no? Tener una continuidad y hacer este seguimiento a corto y a mediano plazo, para no descuidar estas relaciones que ya se han comenzado a establecer con las juntas, comités, autoridades civiles y religiosas y la localidad en general, ¿no? O sea, que ya que se identificaron estas vías y estos espacios de comunicación, pues no se pierdan y que estas experiencias se compartan también al interior del centro INAH con otras áreas para que, digamos, podamos tener mecanismos similares de actuación y todo lo que ya se ha ganado, pues no se vea afectado por algún proceder diferente, ¿no? De otra área o de otra persona que llegue a trabajar. Y pues también la investigación transdisciplinaria para construir formas de trabajo que permitan diálogos horizontales y nos ayuden a tener una mejor comprensión de la realidad social y cultural de las personas con quienes trabajamos de cerca. Pienso que lo anterior nos permitirá tener mejores resultados a corto y a mediano plazo. Y como ya lo dije, ¿no? En San Felipe, bueno, pues sí tenemos resultados tangibles, que les han llegado a regalar pintura vinílica para pintar el templo y ellos la han rechazado y nos hablan para avisarnos, ¿no? Vinieron a ofrecernos pintura, ya les dijimos que no, que nosotros pintamos a la cal. Entonces, eso es producto de esta cercanía y de este trabajo que se ha hecho a lo largo de los años. En Tenejapa también, ¿no? Hemos podido poco a poco empezar a hacer algunas otras actividades. Se hizo un inventario también para solicitar el permiso y ver si estaban de acuerdo en la localidad. Asistimos a 3 reuniones y el día que llegamos a hacer el inventario, había personas que no habían estado enteradas, personas de la costumbre que no estaban enteradas de esta actividad y se opusieron, ¿no? Ya no nos dejaron volver a entrar a tomar más fotografías y demás.
se entiende, y también pues creo que esto a mí me lleva a hacer más conciencia y a conocer mejor qué es lo que lleva a ciertos grupos o ciertas personas a tomar una u otra decisión, y también a ser más sensibles y respetar esas decisiones. Y cierro con 3 reflexiones que creo que van a servir mucho para la cartilla, que pues lanzo estas preguntas, ¿no? Cuando vamos a las localidades como especialistas de una institución, ¿a qué estamos contribuyendo? Evidenciando aquí que, por ejemplo, si estamos en medio de 2 grupos que tienen problemas o que han tenido problemas en el pasado, pues una decisión nuestra puede jugar a favor o en contra de unos u otros, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos contribuyendo con nuestras propuestas de trabajo o con las acciones que implementamos en cada lugar? La segunda pregunta sería, ¿conocemos la realidad social y cultural de los lugares a donde vamos? Yo, en mi experiencia personal, pues varios de los trabajos que he hecho fue sin conocer antecedentes de la localidad y sin haber tenido un mayor acercamiento, y entonces pues ya lo mencioné hace un momento, llegar y desconociendo este contexto y esta realidad, pues es difícil porque te enfrentas a algo pues diferente y desconocido, ¿no? Y mi última pregunta tendría que ver con cómo nombramos a los objetos, porque ahora que he estado investigando más el corpus de los mitos de los santos en los Altos de Chiapas, pues me doy cuenta que cada santo tiene su historia y tiene pues un simbolismo y una realidad con la que la gente se identifica. Entonces también como restauradores pues me he topado constantemente que seguimos preguntándonos sobre los atributos iconográficos y sobre la geografía católica, ¿no? Entonces, ¿por qué como restauradores tenemos que favorecer esta dicotomía entre la iglesia, lo impuesto por la iglesia, y otras manifestaciones religiosas locales? ¿Por qué no mejor reconocemos y respetamos lo que los objetos que trabajamos simbolizan y representan para las personas? Entonces, serían estos como mis últimas reflexiones, creo que pueden abonar y detonar algo para la discusión cuando trabajemos la cartilla, que esperamos que sea el resultado de este ejercicio. Y bueno, aquí le dejaría. Muchas gracias por dejarme retomar mi presentación, y con esto finalizo. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy, muy interesante tu presentación. Bueno, a mí en lo particular, como yo. Va que va. Pues miren, muchas gracias, obviamente, ya por la oportunidad. Digo, nos iremos ajustando a estas realidades tecnológicas. Digo, curiosamente siempre hago explotar las cosas antes de empezar, pero bueno, vamos a ir resolviéndolo aquí conforme avance la presentación, ¿no? Pues bueno, ya como le menciona, bueno, si ya lo mencionaron antes, mi nombre es Daniel Gallo, soy del Centro INA Nayarit, y pues bueno, ya tenemos por allá algo de tiempo trabajando. El área de conservación es relativamente joven, tiene 15 años, fue justamente la presencia de la restauradora Paula García Reyes quien bueno, inició esta labor en Nayarit, ¿no? Y bueno, básicamente actualmente le damos continuidad 2 restauradores de base. Y pues bueno, la realidad es que la situación económica y las distancias pues siempre son un impedimento que a veces nos limitan en muchos de los casos, ¿no? Pero justamente estas limitaciones también nos han obligado a buscar soluciones incluso fuera de la entidad. Creo que también algo que me gustaría mucho destacar en esta plática es justamente el trabajo también que hacemos en comunidad, pero como comunidad también institucional, ¿no? Como compañeros, porque obviamente gracias a estos apoyos, a la posibilidad que tenemos también como comunidad INA de interactuar entre nosotros, de comunicarnos con otras instituciones, con otras escuelas de restauración, pues nos han facilitado justamente cumplir esta labor, ¿no? Ciertamente en todos estos años hemos tenido altas y bajas, como cualquier centro INA.
hemos tenido disminuciones considerables, obviamente, de presupuesto que van imposibilitando también nuestro actuar, pero justamente también, como les mencionaba, estas contraveniencias pues nos han obligado a buscar ciertas soluciones, ¿no? Y muchas de ellas justamente ha sido también gracias al apoyo de los compañeros, de los colegas que se han sumado a través de sus proyectos específicos para restaurar patrimonio cultural del estado de Nayarit, ¿no? Y bueno, el caso que les traigo en esta ocasión justamente es el de una pieza en particular, es la Virgen del Tránsito, una escultura policromada del siglo XVIII que se encontraba prácticamente en el abandono. Es una pieza interesante debido a que, pues bueno, las condiciones de humedad y temperatura en el estado hacen terriblemente difícil la conservación de patrimonio elaborado con materiales orgánicos, y justamente también la presencia de esculturas en la entidad es muy escasa, ¿no? Así que obviamente a tener la posibilidad de hacer inspecciones en el estado. ¿Me escuchan? Sí, Daniel, te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien, Daniel. Pero... perfecto. Es que se me cortó un momentito, perdón. Y bueno, les decía que la posibilidad de hacer diferentes inspecciones y recorrer el estado, pues nos permite también tener un panorama general de las condiciones en que se encuentra este tipo de patrimonio, ¿no? Normalmente en el estado de Nayarit es sumamente abundante el material arqueológico, hay una presencia increíble de material que es sumamente interesante, pero justamente también entre las diversificaciones de trabajo que nosotros empezamos a ver que debíamos cubrir como trabajadores del INAH en el estado, era también la atención a este tipo de patrimonio, ¿no? Justamente por estas características que les mencionaba, su singularidad y pues, su escasez en el estado. Así que obviamente teníamos los ojos puestos en esta escultura. Si cambiamos a la siguiente, supongo que es la diapositiva del coro alto, donde se encontraba la imagen. Si lo vemos, se encontraba prácticamente en sumo abandono, estaba totalmente inutilizada, prácticamente todo el pecho estaba devorado por insectos, y pues nadie recordaba esta escultura policromada, ¿no? Justamente, como les mencionaba, las fortalezas que empezamos a ver hacia el exterior del estado fue también la cercanía con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y hablando con diferentes colegas de los seminarios taller, pues bueno, planteamos la posibilidad de transportar esta escultura a Guadalajara para su restauración, ¿no? Obviamente, dentro de los protocolos internos que tiene la ECRO para la recepción de escultura, es el análisis previo, que en este caso fue tomografía axial computarizada, que obviamente en un convenio de colaboración que tiene la ECRO con una unidad de patología clínica en Guadalajara, pues se logró realizar, ¿no? Así que antes de ingresar a la ECRO, esta escultura pasa por distintos estudios radiográficos y tomográficos para posteriormente iniciar la restauración, ¿no? Lo interesante es que justamente esta unidad de patología clínica, que es totalmente privada, pues finalmente dona estos trabajos a la ECRO, ¿no? Este trabajo es sumamente desinteresado, no tiene ningún costo para la institución, y obviamente el beneficio académico y en cuanto a la investigación de los materiales y las técnicas de manufactura de la escultura, pues es muy interesante y loable, ¿no? Al interior de esta unidad de patología hay un pequeño museo, que justamente es de ciencia y tecnología, donde obviamente se planteó hacer una exposición con todos los resultados que ya tenían trabajados esta unidad de patología y la Escuela de Conservación. A esa intención nos sumamos como delegación y obviamente se crea la muestra de la mirada privilegiada, ¿no? ¿Podemos pasar a la cuarta diapositiva? ¿Ya estamos en ella? Sí, veo. ¿Sí me escuchan todavía? Porque yo como que no los escucho. No veo la pantalla. Todo bien. Perfecto. Es que estoy yo en pantalla negra, ¿va? Perfecto, gracias. Prácticamente la estoy viendo desde el PowerPoint porque no me aparece en la pantalla, pero ahí vamos. Como les mencionaba, esta exposición
toma justamente como imagen titular de la misma la Virgen de Nayarit. Por su cercanía con los estados de Colima, Jalisco y bueno, el occidente en general, se ha hecho justamente cada que ingresa a la ECRO un estudio radiográfico de estas esculturas, ¿no? Así que hay varias de Nayarit y justamente se integran 2 piezas presenciales a esta exposición, que fue la Virgen del Tránsito que vemos en el póster, y al fondo vemos la Virgen de la Natividad de Jala, una escultura que justamente está en culto vivo, es decir, tiene su templo en la comunidad de Jala, Nayarit, y que obviamente también por el trabajo que ya hemos realizado con la comunidad de Jala, pues nos la facilitan justo para esta exposición. Una exposición básicamente muy llamativa en términos visuales, porque obviamente, como decían al principio, a veces en los centros cine necesitamos resolver de maneras creativas, ¿no? Obviamente la realidad de la infraestructura que nosotros tenemos en Nayarit era muy distinta a la de la unidad de patología en Guadalajara, así que afortunadamente con la suma de los compañeros de las áreas de museografía, servicios educativos, difusión y gestión, fue que se pudo realizar justamente todo el montaje de la exposición, ¿no? Obviamente no contábamos con un quinto inicialmente, así que prácticamente el trabajo de los compañeros de las áreas de difusión fue sumamente importante para gestionar todos los materiales que se necesitaban, ¿no? Prácticamente su labor fue decisiva para poder concretar esta intención justo en el Museo Regional de Nayarit. Vamos a la quinta, es donde tenemos también justamente lo que les mencionaba, que es una mirada muy, muy general de los materiales, que obviamente ahorita también se encuentra justamente en exposición en la comunidad de Jala. Uno de los acuerdos también con esta comunidad fue prestarla justamente para la consolidación del Museo de Arte Sacro en esta localidad, y vemos justamente también cómo el trabajo al interior de la institución, en este caso del INAH, se va minando también hacia los municipios donde ya hemos ganado la confianza de la población para seguir colaborando en la difusión también del patrimonio cultural, ¿no? Como les mencionaba, ahí tenemos algunas imágenes en la 6ª diapositiva de los compañeros del área de comunicación educativa y difusión, que les digo fue fundamental, y en esta lámina sí quiero ser como muy enfático en que finalmente la suma de los esfuerzos todos los compañeros del Museo Regional, más toda la gente que ellos invitaron como patrocinadores para este evento, fue justamente decisivo para el mismo, ¿no? Obviamente era una actividad que nunca se había hecho en el museo, y justamente también por eso quiero destacar esta gran labor de los compañeros al interior de la institución, porque obviamente el engranaje como comunidad institucional caminó de maravilla y nos permitió lograr un producto de calidad muy distinto a lo que ya se había mostrado anteriormente en el Museo Regional, ¿no? En la 7ª diapositiva vemos justamente cómo tenemos una afluencia el día de la inauguración muy interesante. Hubo grupos de todo tipo, de todas edades, una actividad, les digo, que rompió también en cierta medida las dinámicas un tanto monótonas que se tenían en cuanto a exposiciones dentro del museo, y obviamente genera también muchas líneas de interés para otros tipos de público, ¿no? En la 8ª diapositiva vemos también cómo la suma, en este caso de Adopte una obra de arte, se hace presente, y obviamente se mantuvo desde un inicio. Olvidé mencionar eso, o sea, la participación de Adopte una obra de arte en este caso fue también fundamental, ya que obviamente el esquema de colaboración que maneja la ECRO, al formar parte de Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, pues bueno, plantea la sustentabilidad de la ECRO por sí misma, ¿no? Así que obviamente al ingresar una pieza para restauración en la ECRO,
AECRO, debe haber un acuerdo de colaboración en el cual pues la institución a final de cuentas debe percibir algo para justamente poder realizar estos trabajos, ¿no? Así que obviamente era algo que nosotros como institución no podíamos ofrecer en ese sentido, así que se extiende esta participación al Consejo Estatal de Adopte una Obra de Arte, y ellos justamente donan un equipo al seminario taller de escultura policromada, que ellos definieron que era algo que les hacía falta en el taller para poder desarrollar sus actividades académicas, y además se suman con la elaboración de la indumentaria y la peluca, los postizos que le hacían falta a la imagen para regresar finalmente a su templo. En la 9ª imagen podemos ver ya la pieza nuevamente de vuelta al templo correspondiente, al área donde originalmente estaba, una pieza que estaba completamente en el olvido, que obviamente a partir de las sumas de voluntades, de tocar puertas, de hacer una labor muy importante de gestión y de engranaje, como les mencionaba, de toda la comunidad, tanto académica del interior del instituto como de la AECRO y demás instituciones, pues nos permite dar estos resultados, ¿no? Y ya prácticamente en la 10ª diapositiva vemos cómo esta diversificación de actividades también nos permite ir planteando nuevos horizontes de actividades, ¿no? Esta exposición, que les digo que se presentó finalmente en el Museo Regional de Nayarit, converge al final de cuentas en un convenio de colaboración que va a beneficiar al propio instituto, y en este caso a Nayarit, con un convenio de colaboración que nos permitirá tener acceso justamente a estos equipos para justamente hacer el estudio de patrimonio tanto arqueológico como histórico de la entidad. Y pues bueno, creo que es algo que se ha ganado bastante, ¿no? Me da mucha pena que no haya podido tener un ritmo mucho más, pues más a la par con esta presentación, pero creo que aquí los problemas técnicos me dificultaron un poquito esto. También obviamente el tiempo es muy breve para explicar un poco más de detalles de esta actividad y de otras tantas que ya hemos hecho en el estado de Nayarit en relación a actividades con comunidades tanto originarias como mestizas del pueblo, pero sí en esta presentación en específico tenía la intención justamente de denotar esto, ¿no? La capacidad que tenemos como instituto también de hacer comunidad, de sumarnos como colegas, como especialistas en restauración, y justamente a partir de estos panoramas tan adversos que nos plantea ahorita la situación sanitaria, pues buscar soluciones a futuro en comunidad, ¿no? Les agradezco mucho la atención. Si se escucha cortado o si siguen ahí, les agradeceré mucho sus comentarios. Sí, dime. ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Quieres continuar, Daniel? ¿O? Ahí había... ¿En qué? ¿Se cortó? Un poco, pero no sé si quieras concluir algo. Estabas concluyendo. Bueno, ¿en qué parte me quedé? ¿Sabes? Bueno, mientras tanto, no sé si me escuchan a mí, yo pasé por alto dar un esquema de la biografía de Daniel. Daniel Gallo es egresado de la licenciatura en restauración de la AECRO y desde 2010 es restaurador de base en el Centro de Nayarit. De 2012 a 2019 fue titular del proyecto de conservación de restauración y restauración de bienes muebles e inmuebles por destino del estado de Nayarit. Y en el estado ha implementado acciones para la conservación y restauración de distintos bienes culturales de la competencia institucional, elaborando y coordinando diversos programas para la atención de bienes arqueológicos e históricos en tenencia de museos comunitarios, instancias municipales y estatales, así como de asociaciones civiles y religiosas. En el ámbito de trabajo de comunidades ha fungido como gestor y facilitador para el desarrollo dentro y fuera de Nayarit, en colaboración con diversos órganos del INAH, universidades, fundaciones y centros de investigación. Somos el trabajo en Nayarit.
Es muy impresionante el trabajo que hacen desde el área de restauración, en particular Daniel, porque realmente no tienen un peso. Entonces lo que hacen es dedicarse a hacer comunidad con todo el mundo. Es decir, realmente es comunitario el trabajo, tanto en, digamos, rurales de Nayarit con el apoyo de Daniel. Y lo que es muy impresionante es cómo suma a todos los posibles protagonistas que pueda haber en un trabajo para generar algo que entonces no solo es comunitario para la comunidad que acaba siendo receptora de los bienes, sino que es comunitario alrededor de todo el trabajo de gente que se suma para poderlo hacer, lo cual claramente nos muestra que uno no puede hacer nada solo, que si no es en conjunto, no se producen proyectos en comunidad. Muchísimas gracias, Daniel. No sé qué va a pasar con Nayeli, entonces yo creo que le vamos a ceder la palabra a Miriam, si no le molesta a Miriam, que te adelantemos, y leo un poco tu biografía, si te parece bien. La exposición de Miriam se llama Protocolo para la salvaguarda del patrimonio cultural en riesgo, experiencias en el estado de Zacatecas, que también es un proyecto muy interesante porque lo que Miriam decidió hacer es hacer, digamos, un protocolo que pase lo que pase, esté quien te pueda seguir, que también es otra alternativa muy interesante, ¿no? Es decir, cómo generar una estructura que se mantenga, pase lo que pase en los centros SINA. ¿Mande? Bueno, Miriam es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles Culturales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una especialidad en Diseño Gráfico y Administración de Microcomputadoras, así como en un diplomado de especialización en el patrimonio metálico. Realizó una estancia profesional durante un año en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Ha trabajado en distintos proyectos de restauración y conservación de pintura mural, prehispánica y colonial, estucos, elementos decorativos, piedra, retablos y pisos encáusticos, por mencionar algunos. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Delegación de Zacatecas, donde es coordinadora del Programa de Conservación Emergente de los Bienes Muebles y Muebles Asociados e Inmuebles, históricos, arqueológicos y paleontológicos del Estado. Y sigue participando en el Programa Nacional de Apoyo a Centro SINA para la reconstrucción de bienes culturales dañados por el sismo de 2017. Te cedemos la palabra, Miriam. Muchísimas gracias por aceptar participar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todos. Pues es un poco diferente a lo que venía presentando Nayeli y Daniel, porque aquí ya es un tema de un protocolo, como lo decía Renata, ya es un trabajo consolidado que hemos estado haciendo interdisciplinariamente e interinstitucionalmente todas las áreas de mi centro INA para darle respuesta a la necesidad de las solicitudes que nos llega de la sociedad al centro INA. Esto con la idea de que pues se quitaran un poco de la cabeza el vernos o caracterizarnos como INO. Siempre decían que nosotros somos el INO, que no los dejamos trabajar o que no los apoyamos o que siempre se acercan a nosotros y lejos de ayudarlos, pues hay una traba. Entonces, otra de las cosas que hace interesante pues este protocolo es que Zacatecas ya es parte de la zona centro-norte y el recurso casi nunca llega. Nosotros trabajamos sin dinero. Yo desde el 2015 que ingresé al área de conservación en el centro INA, he tenido 0 pesos en mis proyectos, en mis programas, y aún así hemos tratado de buscar en conjunto darle respuesta a estas solicitudes. Zacatecas es muy grande, tiene 58 municipios, 13 sitios inscritos al Camino Real, un centro histórico declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre otras cosas. Entonces, pues, debido a estas como cosas que ya hemos estado viendo que tenemos los restauradores, dificultades de actuación, de recurso, de cómo nos vamos a mover, de cómo les vamos a dar respuesta, nosotros decidimos cómo centrarnos en los riesgos que tiene el patrimonio para irlo como solventando. Entonces, en conjunto con todas las áreas de mi centro INA se creó este protocolo y la función como principal
del programa es como identificar los riesgos y de ahí dar una respuesta como de manera inmediata. Yo lo puedo decir como de primeros auxilios, de que si ya sabemos que algo se va a perder, pues tratar de estabilizarlo y de que no existe riesgo de pérdida si no tenemos recursos. Entonces, este programa está compuesto de 4 fases. Una es la identificación, o sea, tenemos que identificar todos los bienes, todo lo que tenemos. Después se creó un mapa digital donde se localizan todos los bienes que tenemos en el estado de Zacatecas. Los diagnosticamos y los colocamos como en un semáforo, si están en buenas condiciones, si están en riesgo moderado o si ya es una emergencia, y de ahí se hace el protocolo ya de conservación emergente que en un poquito más adelante les explicaré de qué se trata. Bueno, en la fase 1, como ya todas nos sabemos y que es parte de nuestro quehacer diario, es identificar todos los bienes que tenemos. Nosotros hasta ahorita llevamos casi 11,500 bienes muebles asociados y bienes muebles históricos, ¿cómo se llama? Catalogados, si están en muebles históricos o están en inmuebles religiosos. Y la fase 2, que es una de las que a mí se me ha hecho más importante o que me ha costado un poco entender, porque cuando yo llegué al Centro INAH ya tenían este mapeo, es un mapeo de riesgos, está enlazado con la página del INEGI, entonces nos permite ver las zonas donde hay sequías o las zonas donde llueve mucho o las zonas donde puede pasar algún sismo, las zonas que son mineras. Entonces, ubicarlos en este mapa, todos estos bienes, nos hace más fácil a nosotros detectar antes, por ejemplo, de las temporadas de lluvia, que va a haber un riesgo en tal inmueble o en tal bien cultural porque está ubicado dentro de nuestros semáforos de que necesita atención inmediata. Entonces nosotros les damos aviso de que va a haber temporadas de lluvia y que se pongan a proteger o ese tipo de cosas. Entonces este mapa nos sirve como para ubicar todos los riesgos y saber dónde están pues nuestros bienes, ¿no? Si lo pudieran trabajar, por ejemplo, en las zonas de sismos, entonces ya sabrían qué bienes tienen en las zonas de más riesgo y luego a la hora de que hubiera un siniestro, actuar en inmediato y ya saber cómo identificar o qué es el siguiente paso a hacer en caso de siniestro. Y después de eso, pues como les decía, el diagnóstico, nosotros ya los registramos en el mapa y luego los diagnosticamos y los ponemos en un semáforo. Los verdes son los que están estables, los amarillos que tienen riesgo y los rojos son los que están graves. Dependiendo de lo grave que llegue a estar el bien mueble o inmueble, entonces es cuando se hace como plan de conservación emergente. Anteriormente al sismo, yo había planteado esta de palabra de emergente, entonces le saltaba mucho porque no es una palabra que se utilice muy continuamente en restauración, casi siempre la identifican como en arqueológico para salvamentos, pero en realidad yo les decía, es que es conservación emergente porque emerge en el instante, o sea, si llega una solicitud al Centro INAH de una comunidad y nos dice, es que se nos cayó una cantera de la torre, entonces a nosotros en ese instante emergemos o hacemos un plan o una estrategia para ir a solventar como el riesgo. Porque, bueno, ya más adelantito cuando les enseñé una de los trabajos que hemos hecho, anteriormente siempre llegan esas solicitudes, siempre llega al Centro INAH la solicitud de alguna comunidad de que ya se les cayó la campana, de que se está a punto de desplomar un Cristo, que se están cayendo las piezas de cantera, y pues nosotros
sin recurso, únicamente lo que hacíamos era, pues, hay que hacer un proyecto de intervención y ya vemos, o consigan dinero y ya vemos. Entonces, pues así las personas por eso nos clasificaban como el INO, el que no hace nada nunca. Entonces, a partir de este protocolo que empezamos a trabajar entre todas las áreas, ya decidimos nosotros pues darle respuesta. Tal vez no tengamos el recurso necesario, pero podemos hacer actividades que emerjan en el instante, pues por lo menos para evitar el riesgo que a veces ocasiona el mismo patrimonio, tanto para la población o para sí mismo, puede ocasionar como pérdidas del patrimonio si no se atiende en el instante. Entonces, en sí es todo este protocolo que ni siquiera les voy a alcanzar como a platicar a grandes rasgos, está dirigido bajo una gestión integral de riesgos. Nosotros trabajamos el reloj que trabaja toda protección civil y lo adaptamos al centro INAH. Entonces, nosotros identificamos los riesgos, hacemos acciones de previsión del riesgo, acciones de prevención del riesgo, tratamos de mitigarlo antes de que el siniestro ocasione, nos preparamos, o sea, nos capacitamos nosotros para saber qué hacer en caso de inundación, saber qué hacer en caso de incendio, y vamos tratando de que las comunidades también aprendan a prepararse, porque muchas veces, pues, nosotros identificamos los riesgos, vamos a un templo y decimos, no, pues este templo tiene malas instalaciones eléctricas y se puede incendiar. Y ya les recomiendas a las personas que compren su extintor, pero en realidad no saben manejarlo. Entonces, nosotros tratamos de prepararlos para el riesgo. Y el auxilio ya es cuando, pues desgraciadamente no llegamos a tiempo, no estaba previsto o surgió en el instante, y es cuando nosotros vamos y auxiliamos con nuestras capacidades y con nuestro equipo, y ya posteriormente, pasado el siniestro, pues ya vemos la recuperación del bien y si llega con suerte hasta la restauración. Entonces yo aquí les voy a presentar uno de los casos. Este es el principal por el que surgió este protocolo. Esta es la torre del Templo de Purificación en Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo es, si ya lo han escuchado, es un municipio muy difícil, donde continuamente hay violencia, entonces es difícil trabajar ahí. Entonces nos llegaban muchísimas solicitudes de que se estaba desplomando las canteras, fragmentos de cantera, fragmentos de esculturas. Entonces llegamos y nos pidieron ir a hacer un diagnóstico. Entonces nosotros subimos a la torre y vimos las esculturas, en mi caso, porque también me acompañó una compañera arquitecta y un compañero. Yo en mi caso vi que las esculturas estaban ya pues inclinadas hacia afuera de tantos depósitos, de tantos fragmentos de cantera. La torre sí estaba en muy malas condiciones y diario barrían fragmentos de cantera. Entonces, cuando decidimos actuar fue cuando ya se desplomó un fragmento grande. Y se acercaron a nosotros y nos dijeron, no, pues es que ya nos dieron el diagnóstico de que sí está muy mal, pero pues ¿qué hacemos? No tenemos dinero para pagar un proyecto, no tenemos dinero para esto. Entonces, entre las áreas, entre el área de monumentos y el área de conservación y mi jefe, nos pusimos a pensar, pues, ¿qué falta o qué hacemos o cuál es el paso primero? Pues el paso primero, por mínimo, es disminuir el riesgo. Entonces lo mínimo que tendríamos que hacer era quitar todos los fragmentos de cantera o todo lo que estuviera afectando a la torre en sí. Entonces formamos una mesa de trabajo interinstitucional, participó el obispado, participó el templo, participó el INAH, el gobierno del estado, el gobierno municipal, y dijimos, bueno, pues nosotros como instituto tenemos 0 pesos, pero no les vamos a decir que no se hagan las actividades. Entonces ya estando en la plática, pues dijimos, entonces si
no podemos poner nada como instituto, pues por lo menos que el área de conservación tenga las facilidades para subir a la torre y retirar pues los fragmentos de cantera. En ese entonces, y hasta la fecha solo somos 2, pero como que la disposición o la idea o esto nos llevó a que todos trabajaran y el municipio y el obispado se unieron y pusieron el andamiaje y nos consiguieron material, y como nosotros como Centro INA hicimos convenio con la Universidad de San Luis y logramos ir a hacer registros, hacer la limpieza, a retirar los fragmentos de cantera, a hacer sujeciones y consolidaciones pues que eran necesarias para que no se cayera los fragmentos. Sujetamos las esculturas, y aquí se ven unas fotos de lo que hicimos. Nada más fue a disminuir el riesgo, hicimos limpieza y dejamos sujetas las esculturas. Lo interesante de este programa es que una vez que ya estás ahí y que ya vieron que el INA ya les dio, pues ahora sí que les dicen, ya les dio entrada y vieron que hicimos el trabajo, pues bien, juntaron más recursos para hacer la intervención ya directamente en la torre. Nosotros hicimos solamente trabajo en las esculturas porque tenían que retirarlas, porque tenían unos asentamientos ahí medio raros los nichos, por eso estas estaban yendo hacia el frente, y la verdad es que no estaban sujetas, estaban completamente sueltas. Entonces lo que hicimos fue pues darle lo mínimo necesario para poderlas retirar del nicho y que pudieran trabajar los arquitectos. Hicimos actividades con la escuela, nada más. El municipio les pagaba la comida, la alimentación, el transporte, los materiales los compraba el obispado, el templo nos prestó un lugar para tener el equipo. Entonces se hicieron la maniobra del descenso, y se supone que solo se iba a trabajar a la torre porque no había recurso para las esculturas. Y también lo que nos ha pasado luego, que cuando es una emergencia o hasta antes del sismo, era muy complicado que se le diera agilidad a estas cosas. Necesitaba hacer yo un super proyecto para que me dejaran pues intervenir las esculturas, que en realidad lo único que iba a hacer era como lo más general, estabilizarlas, limpieza, y hasta ahí. Entonces se pidió autorización para poderlas descender de la torre, que pudieran atender pues las cuestiones estructurales de la misma. Entonces, pues ya de ahí, ya estando ahí y entre sí no me daban autorización de intervenir las esculturas, al final se pudo hacer por lo menos la limpieza y la consolidación de las piezas, porque esta torre lo que tenía era que todas las pérdidas de cantera habían sido provocados por los impactos de bala y jamás le habían hecho pues mantenimiento. Entonces estaban perdiendo las piezas. La verdad, las esculturas estaban en muy malas condiciones, necesitaban estabilizarse por lo menos para que no perdieran más fragmentos. Aquí fue como la foto final de cómo quedó la torre. La verdad, bajamos las esculturas, se hizo lo que se pudo con ellas, sin recursos, sin nada, y las volvimos a colocar en su nicho. Se respetaron los vestigios históricos, se retiró solamente el riesgo, y la verdad, esta maniobra nos llevó 2 años y medio ejecutarla, con 0 pesos del instituto, pero con todas las voluntades de las demás instituciones. Asimismo, volvió a haber otra torre, que es un caso 2, donde también nosotros como área decimos, bueno, pues sí, ahí está el riesgo y no me corresponde como área de conservación tal vez hacer esto porque es arquitectónico, pero dentro de este protocolo nosotros tenemos tareas específicas. Entonces, si mi área puede tener especialistas para retirar con cuidado y tratar de rescatar los elementos más representativos de algo, pues lo hacemos. Entonces, en este caso fue lo mismo. Aquí la torre está en plena avenida, se estaban desplomando la talavera,
y pues hay una escuela enfrente, se caían hasta el suelo, pasaban los coches y encima de eso tenían nervaduras de cemento. Ya es una intervención de los 60, pero nosotros como instituto volvimos a aplicar el protocolo de riesgo, porque al final de cuentas aunque le hayan hecho esa intervención, es un monumento histórico. Entonces se volvieron a juntar las voluntades de las otras instancias de gobierno y volvimos a hacer la misma forma de trabajo. Unos pusieron el andamiaje, otros los materiales, otros el hospedaje y la alimentación de los estudiantes, de los practicantes. En este caso estuvieron restauradores de Zacatecas y restauradores de San Luis, y nuestro trabajo era nada más retirar la talavera. Aquí hay un video chiquitito del trabajo que hicimos. Como ventaja del protocolo es que casi todas las maniobras que hacemos las hacen manos especializadas, lo que le va enseñando a la sociedad que nuestro trabajo es importante, aunque sea retirar cosas así como esta, ¿no? Que es talavera, porque lo hacemos con cuidado, porque tenemos tacto, y también es importante saber manejar los riesgos que hay en los bienes culturales. Y pues ya posteriormente pues bajamos toda la talavera, la clasificamos, y ya cuando la intervinieron los arquitectos, pues reutilizaron piezas y así quedó el antes y el después. Entonces nosotros nada más fuimos a quitar el riesgo y ya se juntó recurso y ya hicieron la intervención. Y el último de los casos que les presento es igual, son los exvotos del santuario del Santo Niño de Atocha, que también está en Fresnillo. Es un santuario en el que llegan miles de personas a dejar diariamente pues sus milagros. Entonces, aquí el caso era que estaban unos muros ya en malas condiciones y necesitaban repararlos, pero en otras ocasiones lo que había pasado es que los retiraban, pues el mismo padre los retiraba y no le pedía autorización al instituto, sino que él quitaba, pues al final pues son muchos milagritos, entonces los almacenaba y arreglaba los muros, pero igual ya no los regresaba a su lugar. Entonces esta vez sí nos solicitó apoyo en función de que ya nos han visto trabajar en Zacatecas. Entonces hemos hecho cosas muy monumentales que son vistas por la gente, y también hemos hecho cosas muy pequeñas que hacen que nos ganemos como la confianza de las comunidades, y ante cualquier emergencia o cualquier dificultad nos llaman. Entonces aquí lo que hicimos fue prácticamente nosotros hacer como el retiro de todos los exvotos, que la verdad este proyecto fue como abrir la caja de Pandora, porque al retirarlo y al clasificarlo y al tratar de buscarle un orden, porque son miles de cosas, pues nos enfrentamos a que no nada más era el acervo que estaba en las paredes, sino que en anteriores años los padres ya habían almacenado miles y miles de milagros y no tienen como un orden, no tienen un registro. Hay exvotos muy antiguos y están en pésimas condiciones, en bodegas, almacenados, y nosotros no tenemos ningún registro. Entonces nuestro plan era como ordenarlo, clasificarlo y empezarlo a registrar, por lo menos los exvotos que son competencia del instituto, y hacer una forma de ordenamiento para que el santuario siga recibiendo exvotos y los pueda conservar. Entonces, aún este proyecto sigue actualmente en trabajo, porque pues con la contingencia no le pudimos dar continuidad, y también ahí porque el recurso era meramente del santuario. Entonces aún no hemos logrado como formar una mesa de trabajo para poder concluir esta actividad, pero yo pienso que más adelante van a surgir como otras oportunidades o la forma de encontrar recursos para seguirlo atendiendo, porque nosotros pues ya nada más llegamos a hacer como clasificación. Estas fueron las bodegas que encontramos, estuvimos casi un año trabajando en clasificarlos,
O sea, nada más en decir si eran papel, si eran metal, si eran cabello, si eran madera, digo, rosarios, pruebas de embarazo. Es una infinidad de materiales que pues no nos alcanzaba con el recurso que nos daba el propio santuario, pero lo importante aquí es que respondimos a la necesidad que tenía el padre en su momento que nos pidió auxilio. Entonces, aunque sea mínimo el acercamiento que tengamos con ellos, cuando vuelvan a tener recursos van a volver a acercarse a nosotros porque saben que ya tenemos una forma de trabajo, que tenemos una organización dentro del Instituto del Centro INAH Zacatecas para dar respuesta a estos siniestros. Y pues ya finalmente con este protocolo hemos logrado hacer casi 20 rescates en Zacatecas, y con este mismo protocolo en el 2017 fuimos al templo de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco y logramos dar estabilidad al templo cuando fue el sismo, pues porque todos nosotros ya tenemos como la preparación necesaria para reaccionar cuando hay una emergencia y para empezar a trabajar cuando lo amerita el bien cultural. Entonces, básicamente, este protocolo ya es un resultado de un trabajo entre un equipo interdisciplinario dentro del mismo INAH y entre otros institutos que se suman para un solo objetivo, que es rescatar nuestro patrimonio cultural. Y la verdad es que ha funcionado bien, y también es cierto que como reflexión queda que a veces dicen, de ahí para el norte a veces no llega nada, a veces yo siento que casi todo es del centro hacia el sur, porque es donde hay como más riqueza cultural, y los recursos casi siempre se destinan del centro hacia el sur, y muy poquitas veces nos llega a nosotros que estamos en el norte, en el desierto, y la verdad es que también hay muchísimo trabajo, y entonces hemos buscado formas de alternativas para trabajar, y sobre todo puedes tener 0 pesos para hacer algo o 1 millón de pesos para hacer algo, pero si no hay voluntades, si no hay disposición, si no hay trabajo en equipo, a veces no se pueden lograr estas grandes cosas. Esto que estoy presentando no es solamente el trabajo de una área, sino es el trabajo de todo un instituto, pero todas las áreas de mi instituto trabajando en conjunto y teniendo ellas, cada una de nuestras áreas, tareas en específico. Y pues muchas gracias. Al contrario, Miriam, muchas gracias a ti. Ya hay varias, pero bueno, a mí en lo particular, como yo trabajo más o menos lo mismo, me siento muy identificada. Pero lo que creo es que hemos visto, digamos, como les trataba yo de decir, hemos visto un panorama grande de lo que se entiende por comunidad, aunque en México generalmente se entiende por comunidad a un tipo de población rural. En realidad, comunidad son muchas agrupaciones de personas de muchos tipos, que también tendremos que ver en la cartilla cómo vamos a definir eso, pero queríamos mostrar esto, ¿no? Desde experiencias interculturales como lo que nos mostró ahorita en Chiapas, Nayeli, pero nos van a mostrar en Michoacán, en los ejemplos de Yucatán, algunos ejemplos, el ejemplo de Chihuahua de Pablo, experiencias de intervenciones directas como va a ser Pablo, con el caso de Chihuahua, o como ha hecho ahora Miriam, trabajos de asesoría y revisión técnica y legal, como en Michoacán y el Estado de México, también en Yucatán, dictaminación y conservación preventiva, como en Aguascalientes, que también hay intervención directa, construcción de acuerdos y protocolos de trabajo, como acabamos en Zacatecas, talleres que han hecho, digamos, en Yucatán, en el Estado de México, gestión de fondos mixtos, construcción de proyectos interinstitucionales y entre dependencias del INAH. Es decir, hay miles de formas de poder atender esto, y lo que tenemos que hacer es construir un discurso que nos sirva a todos para esto, sabiendo que va a haber oportunidades
diferentes y que se tienen que usar de diferentes modos. También existen talleres específicos para rangos de edad, para búsquedas específicas, ¿no? Pero creo que ahorita vamos, con estos 3 casos, tuvimos un panorama muy claro de 3 opciones diferentes en 3 tipos de regiones socioculturales diferentes del país, que además, como les dije yo a ellos, también los elegimos para hacer la primera mesa porque todos ellos estudiaron en escuelas que no son la ENCRIM. Queremos un poco salir del centro, dejar de ser hegemónicos y queríamos mostrar el trabajo que hacen egresados de otras plataformas sin generar de ninguna manera una cosa de cuál es mejor o cuál es peor, nada más poder mostrar cómo planteamientos desde el interior generan planteamientos desde el interior. Ahora bien, tenemos una cantidad de preguntas alucinante que no creo que podamos verlas todas. Si les parece bien y me dejan los organizadores, podríamos acabar a las 12:10 porque son una cantidad de entre felicitaciones y preguntas y están muy buenas las preguntas. Entonces, me voy a saltar las felicitaciones ahorita, que son muchas, pero las digo al final, porque sí son un montón. Pero la primera pregunta que tengo acá es una pregunta de Lourdes Esteves, que es una especialista en azulejería de Portugal, que le pregunta a Miriam, esta es una pregunta técnica, ahorita regresaremos a las preguntas sobre el trabajo con comunidad, si volvieron a colocar los azulejos que tuvieron que quitar de la cúpula o los sustituyeron por nuevos, o qué pasó ahí. Esa es una pregunta de tipo técnico, pero es la primera pregunta que tenemos. Hola, pues ahí sí tratamos de rescatar la mayoría de los azulejos. La verdad no son de época, nosotros tenemos como un cierto tipo de material que sí es competencia del instituto del siglo XIX hacia abajo, pues tratamos de rescatarlo, pero estos, aunque sean de los 60, como había muchos especialistas, los quitamos con cuidado y la mitad se pudo rescatar y la otra mitad se hicieron réplicas, pero sí, la parte de abajo está, se recolocaron los que retiramos y la parte de arriba sí ya son nuevos. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Germán Frausto para Daniel Gallo. Les digo que tenemos una inundación. Luego las vamos a rescatar y se las vamos a canalizar a los preguntados en lo que llega, ¿no? Que también nos servirá para la cartilla. Bueno, ¿cómo has enfrentado las eventuales diferencias o incluso oposiciones entre las necesidades e intereses de los distintos actores que estás buscando articular en Nayarit, Daniel? Pues justamente es dialogando, ¿no? Preguntar qué es lo que la otra persona necesita o desean, cuáles son también los objetivos que ellos, en el caso, por ejemplo, de las agrupaciones o de los patronatos tienen, ¿no? Conocer cuando vamos a hacer algún tipo de intervención, qué es lo que esperan también de la misma, y a partir de eso generamos panoramas de colaboración. ¿Sí me escuchan? Sí, Daniel, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta es que les digo que esto es una inundación, entonces estoy tratando de Jennifer Bautista López. Muchísimas gracias a todos por su experiencia y creatividad para realizar su trabajo y resolver problemas. Daniel y Nayeli, ¿con qué frecuencia realizan diagnósticos o dictámenes de patrimonio mueble en compañía de otros especialistas del Centro INA? ¿Consideran atender a una comunidad atender a una comunidad de manera interdisciplinaria favorece el trabajo del INA? ¿Qué dificulta llevar a cabo una acción conjunta entre áreas? ¿Va Nayeli primero o yo? Los que quieran, ustedes van. Bueno. Pues bueno, normalmente siempre cuando son cuestiones de, por ejemplo, inmuebles o con arqueología, siempre vamos de la mano con los otros especialistas, ¿no? Digo, sabemos que a veces hay asegúnes, opiniones encontradas, pero normalmente tratamos siempre de llegar a un acuerdo y siempre también tener presente, bueno, mantener una imagen institucional conjunta, ¿no? O sea, tratar de no contrapuntear nuestras opiniones, respetar lo que la otra persona dice o comenta, y ya obviamente tras bambalinas, pues bueno, ir ajustando también nuestro posicionamiento frente a la comunidad, ¿no? Sí, respondo. Pues esto de la frecuencia con la que hacemos dictámenes, y en conjunto con otros especialistas, en el Centro INA Chiapas no había ningún especialista de
del área de investigación social y yo con frecuencia acudía a pedir apoyo a la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural y muchas veces pues desde lejos el área de atención a grupos sociales y también ahí le agradezco mucho a Jennifer Bautista, a Blanca, a Mari Carmen y al sociólogo Carlos que desde lejos me orientaron muchas veces, ¿no? Para cuando me tocaba ir a las asambleas a San Felipe y demás. Y pues después empezamos a tratar de programar actividades en conjunto con ellos, que bueno, era a veces difícil por el recurso que se trasladaran hasta Chiapas, pero sí hemos hecho varias actividades en conjunto, no con la frecuencia que desearíamos. Ahora que el sociólogo Carlos está ya en el Centro INA, pues claro que hemos podido trabajar más de cerca y justo es lo que en el sismo se evidenció, que en el sismo cada equipo de arquitectos y restauradores pues estaba acompañado por el sociólogo Carlos y él era el puente de comunicación y que canalizaba muchas veces las solicitudes al área correspondiente. Y bueno, yo considero que pues ese fue uno de los motivos también que a mí me llevó a meterme a la maestría de antropología, ¿no? Considero que es fundamental el trabajo interdisciplinario en estos contextos, porque pues rápidamente también en el caso de Sinacantán, por ejemplo, las mujeres no podíamos tocar las imágenes. Y en ese momento, pues todo el mundo le tuvo que entrar, por ahí puse una fotografía que está los que trabajan en la Cordi, el chaparrito que conocemos todos, pero es un operador de la coordinación que nos tuvo que ayudar a medir las imágenes, o sea, hacer él el que las tocaba y las restauradoras desde lejos, decirle, tómale una foto acá, tómale allá, fíjate en esto y nosotras nada más tomar nota, ¿no? Pero creo que sí es fundamental el trabajo interdisciplinario en este sentido. Muchas gracias, Nayeli. Me comentan en organización, y tienen toda la razón, que si pueden ya prender todos los ponentes sus cámaras para que se puedan ver. Si quieren, toda la gente que estamos aquí hoy, si quieren presentar, ya para que nos veamos. Bueno, les digo, seguimos teniendo muchísimas preguntas. Les recomiendo a los ponentes también que las lean en el chat. Digo, se las vamos a pasar, pero sí son muchísimos. Luego la sigue, bueno, María Elisa del Carmen Ávila Rivera, del Centro INA Puebla, le dice a Miriam que sería interesante conocer el protocolo de atención al patrimonio en caso de desastre. Quizá luego podemos poner sus correos para que se comuniquen también. Luego Natalia Hernández Tangarife le pregunta a Daniel, ¿cómo lograste que la comunidad aceptara que la Virgen pasara de la visión de objeto de culto a objeto museable? ¿Cuáles son sus impresiones o discursos después de la exposición en el museo? Pues bueno, realmente en el caso, por ejemplo, de la Virgen de Jala, de la Natividad, era la única de la exposición que realmente se encontraba actualmente en uso. La Virgen del Tránsito, que fue la imagen principal de esta exposición, prácticamente fue la que se reinsertó a una vida de culto. Y bueno, prácticamente con la gente de Jala no tuvimos ningún problema porque ya tenemos más de 5 años trabajando con ellos en actividades de conservación in situ en la comunidad, ¿no? Básicamente fue una relación que nos ha costado trabajo cimentar, pero a final de cuentas ellos confiaban plenamente en nuestra palabra y en nuestro compromiso institucional de regresar la pieza justamente cuando se terminara la exposición. Incluso, bueno, estaba abierta la posibilidad de que se regresara en cuanto ellos la necesitaran para alguna celebración, como se dio el caso, ¿no? La comunidad dijo, ¿sabes qué? La vamos a necesitar para tal día porque vamos a hacer esto, y la imagen regresó. ¿Me escuchan? No tengo encendida mi cámara porque no me permite esta cosa, como que la red está fallando un poco, pero no sé si me faltó algo de la respuesta o quedó clara. Muchas gracias, Daniel. Ahora tenemos una pregunta de María Blanca Noval Vilar, que es, como todos saben, la directora del área de atención social a grupos sociales, y Miriam pregunta, ¿cómo han conformado esas brigadas para atender el riesgo y con qué apoyo cuentan? ¿Son interinstitucionales o se conforman por voluntarios? Bueno, pues primero sí ha sido como complicado hacer la brigada dentro del mismo pues Centro INA,
porque todos nos tenemos que poner a trabajar para que funcionen cuando hay un siniestro, para que funcione el protocolo. Entonces, de cada área hay ciertos arquitectos, arqueólogos, el jefe de seguridad, mi jefe, el director jurídico, administración, el área de conservación, y todos ya tenemos tareas en específico. Y cuando pasa un siniestro, en inmediato mi área empieza a trabajar con el equipo que hemos juntado, con el equipo y las herramientas que hemos juntado pues ya de años anteriores que han surgido ahí. Y sí se suman otras instancias, gobierno del estado, municipio, cuando hay un siniestro. Nosotros tenemos la coordinación, les decimos, tenemos este material, si nos hacen falta andamiaje, pues les decimos, el gobierno del estado tiene sus andamiajes, ellos nos los prestan dependiendo del siniestro, pero la coordinación de las brigadas viene del centro INA hacia afuera. Entonces, hemos tenido mesas con municipio y gobierno del estado, con protección civil, donde todos hemos evaluado los riesgos que pues les presenté en una partecita del mapa. Entonces, estamos muy organizados, la verdad. Y sí es muy importante que todos tengan tareas, porque una vez que ya pasa el siniestro, y eso no se queda ahí, o sea, eso es para frenar en el instante, pero después vienen las gestiones con el seguro, los presupuestos, las conciliaciones. Entonces, ya todos nosotros tenemos un trabajo. Está, pues, ahora sí, el equipo que hace las conciliaciones con el seguro, el equipo que hace los presupuestos, el equipo técnico, incluso el jefe de seguridad es el que nos consigue las capacitaciones para saber el manejo de extintores, qué hacer en caso de incendios, qué hacer en caso de inundaciones, qué hacer en caso de huracanes, sequías, o sea, es todo una rama de tareas que tenemos desde el centro INA hacia los demás, y la mayoría se conforma por las voluntades de otras instituciones, y sí se ha capacitado a estudiantes de las universidades, o pues al personal que se dedica a esto. Muchas gracias, Miriam. Luego viene una pregunta de Manuel Lara Barrera, que dice: gracias por presentar estas experiencias. Tengo algunas preguntas para Daniel Gallo. 1, ¿por qué será que la Virgen estaba abandonada y fuera de culto? En la ECRO, además del protocolo de estudios materiales y de imagen, ¿los estudiantes hacen algún acercamiento a la comunidad? 3, ¿cómo fue la recepción de imágenes cuando llegó ya restaurada? ¿Te han pedido que trabajes más obras? ¿Se promovió que regresara a culto? Daniel. Perdimos a Daniel. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Ya? Básicamente, pues bueno, la Virgen se abandonó en el coro alto por el deterioro que tenía justamente en el pecho, ¿no? La termita la había devorado, y hizo, yo creo que en el tiempo. Ya cuando hizo la tomografía pudimos observar que la imagen había sido modificada por esta cuestión. Así que básicamente fue una labor. Sin embargo, pues bueno, esta situación de la pandemia definitivamente solamente nos pudo facilitar que estuvieran presentes personas del patronato de ese templo y representantes de una obra de arte, que fueron quienes hicieron la recepción junto con el sacerdote, por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en la Fototeca, donde más o menos como en los 70s la Virgen todavía estaba en una vitrina en la nave del templo, ¿no? Desconocemos en qué año fue abandonada en el coro alto, pero a partir de su recepción en el templo el 8 de diciembre del año pasado, tenemos noticias por medio del padre, comunicación con él, que está siendo visitada, que se le está rindiendo veneración, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Con respecto a la ECRO, ¿cuál era la pregunta? Se me cortó un poquito en ese momento. Ya te la digo. En el caso de la ECRO además del protocolo de estudios materiales y de imagen, ¿los estudiantes hacen algún acercamiento con la comunidad?
y cómo fue la recepción de la imagen cuando llegó restaurada, que según yo no ha regresado porque yo la acabo de ver en el mismo, pero no lo sé. No, es que no, tú ya la viste previo a regresar, pero justamente nadie en la comunidad hizo ningún comentario cuando nos la llevamos. Los únicos que sabíamos de su existencia y de lo que se iba a hacer era justamente las representantes de Adopte una obra de arte, el sacerdote y la ¿no? Y obviamente también el doctor Julio Sierra de la UPC. Fue un trabajo que obviamente conjuntó cuatro instituciones o 4 agrupaciones, y bueno, básicamente ahorita es cuando justamente está teniendo nuevamente esta vuelta a la vida, por así decirlo, ¿no? A la vida devocional. Muchas gracias. Creo que es que les digo que tenemos una inundación y no sé cómo hacerle para que pueda haber como un amplio panorama. También aquí, por ejemplo, pregunta Ciro Caraballo, que más bien comenta, ya la perdí, pero me parece interesante lo que dice. No porque todas no sean interesantes, pero es para tener como diferentes puntos. Dice, en el caso de Zacatecas no se menciona ninguna relación con la Junta de Patrimonio Cultural del Estado. Esta es una duplicidad legal única en México que debe ser registrada, pues es una alternativa que no está centralizada. No sé si quieras desarrollar algo de eso, Miriam, y después le haría una pregunta a Nayeli de las que tiene, y si les parece ahí cerramos, y yo me encargo de mandarles a todos las preguntas porque están muy buenas. Lástima que no las podemos contestar todas. A lo mejor podríamos grabarlas, pedirles a la gente que las conteste grabadas y se las mandamos a todos porque sí están muy buenas. Muchas gracias. Sí. De la Junta de Monumentos, pues no la mencioné en el protocolo, pero en realidad cuando hablo de trabajo interinstitucional, la verdad es que sí hemos trabajado con ellos coordinadamente, porque en efecto sí es una duplicidad de funciones hasta cierto punto, y a veces pues tenemos un poco de conflicto en eso. La verdad es que tratamos nosotros como instituto también respetar a la Junta de Monumentos, porque en Zacatecas fue primero que el INAH. Ahí llegó, o sea, se desarrolló Federico Scott, fue el que empezó todo lo de la conservación en Zacatecas, y de ahí se salió esta Junta de Monumentos. Hay cosas en las que sí nos juntamos con ellos porque son decisiones de monumentos históricos, pero hay otras que ellos manejan que no se entrometen entre nuestras actividades como instituto, pero sí hemos trabajado con ellos coordinadamente en proyectos. Por ejemplo, en Zacatecas también activamos este protocolo de emergencias para las fachadas del centro histórico, porque pues ya estaban en malas condiciones y había muchos desplomes de cantera, y el centro histórico es muy turístico, entonces había un riesgo ahí. Entonces tuvimos que trabajar a la par con ellos para que este protocolo se pudiera activar y que agilizaran los trámites, porque una de las cosas es que cuando vas a intervenir algo en Zacatecas, pues tienes que meter el proyecto al INAH y luego a la Junta. Entonces aquí se conformaron como una sola ventanilla, una ventanilla única entre las dos instituciones. Entonces las personas que van a hacer algún trámite mandan a esa ventanilla única entre las dos instituciones el proyecto y ya se evalúa. Y en el caso de las emergencias, pues trabajamos en equipo, entonces tratamos ya de organizarnos para que no haya esa duplicidad, pero sí, o sea, sí es algo que nos ha llevado años trabajar por lo mismo, y que pues no pude mencionar porque sí es más complejo que los 20 minutos de los que nos dan para exponer. Muchas gracias, Miriam. Bueno, voy a dejar voy a juntar 2 preguntas que le hacen a Nayeli y vamos a tener que cerrar, es una pena, pero como les digo, se me ocurre esta idea de que grabemos, o sea, mandarles las preguntas por escrito por ponente y pedirles que las graben y las distribuimos entre todos si les parece bien, y así nos vamos enterando y nadie queda sin respuesta. A Nayeli le preguntan Mitzi Vania García Toribio y Daniela Ortega Espinosa. Le preguntan, Nayeli, me parece muy interesante las reflexiones finales de tu presentación. Me gustaría preguntarte cómo ha nutrido el trabajo de conservación la inclusión de un sociólogo al equipo. Y Daniela Ortega Espinosa te pregunta, bueno, ¿cómo has enfrentado la diferencia entre objetos históricos que quizá no son relevantes para la comunidad
y objetos muy venerados que no son competencia del INAH. Muy buenas ambas preguntas. La primera, la de Mitzi, ¿cómo ha nutrido el trabajo del sociólogo al equipo? Pues como ya lo comentaba, ¿no? Con la orientación de la metodología para el acercamiento, o sea, que sea el sociólogo el primer puente de comunicación entre la localidad o el grupo organizado con el que se esté trabajando y los especialistas, y también pues él ir identificando los actores y las formas de organización para decirnos en qué espacios es oportuno y qué tipo de información tenemos que brindar. Un caso muy concreto, por ejemplo, en Sinacantán, cuando estaban trabajando los restauradores las imágenes del sismo, recurrentemente llegaban las personas a pedir que pintaran, que si le iban a pintar las pestañitas y que se le iban a poner chapitas y que se iban a pintar y a pintar, ¿no? Entonces este tema de los repintes a los restauradores nos preocupaba porque las imágenes de por sí ya estaban muy repintadas y no sabíamos cómo manejarlo con los integrantes que tenían cargo en ese momento. Y el sociólogo nos hizo la sugerencia de hacer un video de la limpieza para que lo pudieran ver todos y fuera muy evidente que lo que estábamos haciendo no era pintando las imágenes. Y sí fue impresionante que al momento de ver el video dijeron, entonces no las pintan, a pesar de que ya les habíamos explicado varias veces, ¿no? Entonces ese es un caso muy concreto y pues son muchas cosas como esas, ¿no? Similares. Y bueno, y ahora también yo desde la maestría, pues conocer estas metodologías de investigación social, claro que me ha dado muchas más herramientas para poder acercarme a las localidades y hablar de los santos. Y la pregunta de Daniela también interesantísima. Sí nos ha pasado muchas veces, ¿no? De llegar a hacer un dictamen o registrar y pues es importante para la gente desde la estampita de la Virgen tal porque la veneran, hasta los objetos históricos y también objetos históricos que están en abandono. Lo que yo he hecho es registrar todo y únicamente en el registro pues sí hacer esa distinción y sí explicarle a la gente por qué a Lina no le compete el cuidado de unos objetos y de otros sí, como dejarles muy en claro que es por una cuestión legal, pero reconociendo que si para ellos es importante, pues merece estar dentro del registro y pues tener como ese respeto que ellos tienen para sus objetos. En el caso de Sinacantán también nos sucedió que cuando se estaban restaurando las imágenes dañadas por el sismo, pues llegaron a solicitar la restauración de objetos no históricos y de objetos que no fueron dañados por el sismo. Entonces lo que platicamos con los restauradores y lo que se hizo fue decirles si quieren contratar a estos mismos restauradores, pero pues que ellos buscaran los recursos para hacer ese trabajo. Y una vez que se terminó la restauración de las piezas históricas, el mismo equipo trabajó las otras piezas que le interesaban a la comunidad, ya con recursos propios, y fue muy eficiente y fue muy bonito porque pues ya estaban, ¿no? Como muy integrados y habituados a la presencia también de los restauradores y se aprovechó para hacer ese trabajo, pero sí es una pregunta muy buena que a mí al principio me generaba mucho conflicto también cómo abordarla. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar hoy así. Nos vemos el jueves que viene, que también van a ser muy, muy interesantes las ponencias y los esperamos. Y lo que voy a hacer ahorita es pasarle a los ponentes las preguntas y pedirles que nos graben las respuestas. Y un abrazo a todos, muchas gracias. Que tengan bonita semana, lo que queda de ella. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego, gracias. Y también les mando sus felicitaciones, que tuvieron muchas felicitaciones. Gracias. Sí, Reto, me Gracias. parece súper buena idea lo de grabar las respuestas para que todos las tengamos. Sí. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.